Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Algunas de las experiencias que unen a todos los creyentes son el agotamiento, el miedo y las dudas. Podemos decir que uno de los deseos humanos que compartimos es el deseo de vivir en tranquilidad, la paz. La paz, ese tesoro precioso que cuando se pierde causa mucho dolor y angustia en el corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el miedo es algo que constantemente está golpeando a las puertas de nuestras vidas? ¿Cómo es que apenas logramos experimentar alguna victoria y vivir un tiempo en paz cuando pronto se asoma otra batalla que nos hace sentir de nuevo temor y nos hace sentir amenazados? Si hoy tú te sientes que esas batallas nunca terminan, pues eso mismo sintió el pueblo de Israel en los días de Gedeón. Después de años de libertad, estando en la tierra prometida, volvieron a caer en la idolatría y el pecado que tanto aborrece Dios, el abandonarle a Él y tomar dioses ajenos, el pecado de la idolatría. Por causa del pecado del pueblo, Dios permitió entonces que los enemigos, como leíamos ahorita, los madianitas, llegaban constantemente y los oprimían. Dice el versículo 2 de este capítulo: y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Por causa del pecado de haber abandonado a su Dios, Dios permitió que sus enemigos vinieran y oprimieran a su pueblo. Gedeón y todo el pueblo, dice la Escritura, se escondían por temor a los madianitas. La Escritura describe a este pueblo como una plaga de langostas, una plaga que venía y destruía, así como las langostas llegaron a Egipto y destruían y comían todas las plantas. Así se describe a los madianitas, como una plaga que destruía todas las cosechas de Israel. Eran una gran multitud de hombres malvados, que cuando ellos llegaban con Israel, destruían totalmente todo, dejaban una devastación total. Así, hermanos, Israel vivía en opresión por causa de su pecado. Entonces el pueblo de Dios sufría todos estos saqueos, sufría hambre y vivían en un temor constante. Se olvidaron de su Dios y entonces, dice la Escritura, fueron empobrecidos. Adoraron a ídolos y entonces el pueblo de Dios fue aplastado hasta el extremo. Lo perdieron todo y solo les quedaba entonces vivir, dice la Escritura, en cuevas, en cavernas. Llegaban los madianitas y destrozaron todas sus casas, todos sus hogares. Y entonces ellos decidieron buscar refugio y se fueron a esconder en cuevas y en cavernas, donde lo único que podían intentar era salir a sembrar para poder sobrevivir y comer algo.
Ellos intentaron dedicarse a la agricultura, pero cada vez que era tiempo de cosechar, los saqueadores volvían y se llevaban todo. Pero la Escritura nos dice que en medio de esa terrible crisis, Dios ya estaba preparando un libertador. Un hombre que, como muchos de nosotros, tenía más preguntas que respuestas. Un hombre que, como nosotros, sentía más miedo que valor. Un hombre llamado Gedeón, con el cual la iglesia, según Hebreos, nos podemos identificar. Un hombre con el cual nosotros los creyentes podemos identificarnos. Quiero, hermanos, que tú te preguntes, ¿qué tanto yo me puedo identificar con este hombre? Te pregunto yo a ti, ¿tienes un gran anhelo por poder vivir en paz? ¿Eres tú alguien que uno de sus deseos más grandes es, quiero estar tranquilo? No pido oro, no pido riqueza, no pido fama. Lo único que yo quiero es tener paz. Bien, hermanos, Gedeón era esa clase de hombre. Gedeón tenía un profundo anhelo de paz. Este hombre amaba la paz más que la guerra. Él miraba la devastación que dejaban las continuas batallas, las guerras, y deseaba la tranquilidad de su pueblo. Deseaba la paz porque era un hombre que había vivido en carne propia los efectos devastadores de los conflictos. Había experimentado el dolor de las guerras devastadoras. Él había experimentado con su familia el horror de tener que salir huyendo con sus hijos, corriendo a esconderse. Nosotros no podemos imaginar del todo lo que significa vivir bajo el estruendo de las bombas cayendo. Nosotros no podemos imaginar del todo lo que es voltear hacia el cielo por la noche y ver el cielo lleno de cohetes cruzando de un lado a otro. No sabemos lo que es correr con nuestros hijos en brazos buscando refugio mientras las bombas caen por todos lados. No conocemos lo que es el dolor y la angustia de la guerra. Oramos para que este día sea mejor que el día de ayer, pero no sabemos lo que es orar para sobrevivir un día más. No sabemos lo que es la verdadera hambre. Oramos para que haya mejor comida en nuestras alacenas, pero no sabemos lo que es tener hambre. No sabemos lo que es ver nuestro hogar reducido a cenizas y escombros. Pero aunque no vivimos en medio de la guerra como Gaza o como Ucrania, eso no significa que estemos exentos de luchas y que deseemos intensamente tener paz. Enfrentamos otra clase de conflictos, conflictos familiares que pueden ser tan intensos o complicados que pueden llevarnos a tener ese fuerte deseo, yo quisiera estar tranquilo con mi familia. Enfrentamos temores personales, cargas emocionales que nos angustian y nos llenan de temor. Algunos estamos aquí deseando descanso, otros están deseando justicia y otros simplemente están deseando vivir en armonía con su entorno. En medio del conflicto interno o externo, nosotros como creyentes sabemos que la única fuente de paz verdadera proviene de Dios. Y la buena noticia, hermanos, es que esa paz está disponible para el pueblo de Dios. Aquellos que desean tener paz espiritual, emocional o física, la buena noticia es que Dios quiere dar paz a su pueblo. Dios se complace en entregar paz y darle paz
a su pueblo. Dice el versículo 7, dice que los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Dice el versículo 8 que entonces, después de que ellos clamaron a Jehová, Jehová envió un profeta y les habló diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Este pueblo había perdido su confianza en Dios. Sabían que habían sido desobedientes a Dios y que ahora estaban sufriendo las consecuencias de sus actos. Pero en su dolor, dice la Escritura, que en su dolor el pueblo que conoció a Jehová, el pueblo elegido de Dios, en su dolor clamó a Dios. Hermanos, y Dios los escuchó y Dios no cayó. Dios les respondió. Dios les respondió. Dice el versículo 8: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Los libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Ellos clamaron en su angustia y Dios los escuchó y Dios les respondió. Y les da esta especie de promesa recordatorio. Es como si Dios le dijera a su pueblo: yo los he salvado. Yo soy el Dios que los escogí para que fueran mi pueblo. Ustedes se multiplicaron, llegaron a ser un pueblo grande en Egipto. Egipto los esclavizó y yo los liberté. Yo les di promesas de llevarlos a una tierra y yo cumplí. Yo he cumplido, yo los he salvado, yo he sido fiel. Y con estas palabras el Señor les está diciendo: yo he escuchado su clamor, yo los he salvado y yo los salvaré. Porque yo soy su Dios. Yo los salvaré cuantas veces sean necesarias. Han clamado a mí, yo les responderé. Han venido a mí y yo los recibiré. Se casaron, me abandonaron a mí y fueron a casarse con otros dioses. Fueron infieles a mi pacto con ustedes. Fueron allá y tuvieron amoríos con otros dioses. Pero ahora han regresado y yo los recibiré. Yo los recibiré. Están renovando su lealtad hacia mí. Ya no tendrán más por qué temer. La pregunta para el creyente que está cansado, para la iglesia que tiene temor en medio de su batalla de la fe es, hermanos, ¿qué tan dispuesto estás para clamar a Dios? La iglesia en su angustia, en su dolor, ¿qué tan dispuesta está la iglesia para volver a Dios y clamar a Dios? ¿Qué tan lista está la iglesia para escuchar a Dios? ¿Será ya el tiempo de renovar tu lealtad a Dios? ¿O seguirá el pueblo de Dios apoyándose en su propia prudencia? ¿Continuará buscando cuál es la mejor cueva, la mejor caverna para esconderse? ¿O seguirás resignado a vivir en ese continuo temor? Ya te resignaste a que la vida es así. Un temor constante, una devastación constante, una falta de paz continua y perpetua. ¿Ya te resignaste?
Nuestros hijos seguirán viéndonos correr ante el enemigo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Seguiremos siendo ese ejemplo de temor en vez de ejemplos de fe. El pueblo de Dios en esta historia se cansó de vivir así. Vez tras vez venían los madianitas y devastaban. Aun cuando no estaban a su vista los madianitas, este pueblo vivía en temor constante. ¿Qué día vendrán? ¿Cuándo vendrá la desolación otra vez a mi vida? Así, hermanos, esta adversidad despertó un profundo deseo de tener paz. Yo te pregunto a ti, ¿hay alguno de ustedes que, si algo lo puede identificar en este momento, es tener un profundo deseo de paz, de tranquilidad? El pueblo de Dios en esa situación clamó a Jehová de nuevo. ¿Ese será el caso de algunos de ustedes? ¿Te identificas con Gedeón en este aspecto? Hay otro aspecto en que nos podemos identificar con Gedeón, y es en el momento en que Gedeón se encuentra con Dios. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí está, hermanos, un hombre buscando paz, y cuando veamos su respuesta vamos a ver que a la vez estaba temeroso. Un hombre que busca paz pero que tiene miedo. Dios viene a él y uno pensaría que al encontrarse con el ángel, uno pensaría que saltaría de alegría, pero en lugar de eso, Gedeón se derrite de miedo y piensa que Jehová había venido para matarlo. Cuando él se da cuenta que era el ángel de Jehová, él se derrite de miedo y dice, él siente que va a morir. Y dijo, Señor mío. Esa es una expresión de terror en las Escrituras, hermanos. Una experiencia común en aquellos que se han encontrado con Dios. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él dijo, ay de mí. El profeta Jeremías también se derritió de miedo cuando se encontró con Dios. Señor Jehová, dijo Jeremías, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Moisés, en la montaña cuando se encontró con Jehová, cubrió su rostro porque tenía miedo, terror de mirar a Dios. El apóstol Pedro, dice la Escritura en Lucas 5:8, que cuando se encontró con el Jesús resucitado, el apóstol Pedro cayó de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso suele suceder cuando Dios está trayendo a los hombres para darles paz. Antes de la paz es el temor a Jehová. Y esto es algo que a veces no entendemos. Y a veces no lo asimilamos cuando esto mismo ocurre en nuestras vidas. Antes de que Dios otorgue una paz completa y sólida, hay un cierto temblor en el alma. Dios lleva a aquellos que va a darles paz, los lleva previamente a este momento de temor. Dios me va a matar. Yo merezco la muerte, yo merezco que me vaya mal. Yo merezco que Dios no me trate como amigo, sino como a enemigo, y entonces me lleno de temor a Dios.
tenemos cierto temor de que Dios nos haga daño a causa de nuestro pecado. ¿Has sentido ese temor? ¿Sientes ese temor? ¿Experimentas una situación angustiosa y te viene este temor? Esto me está ocurriendo porque conoces a Dios, porque tienes conocimiento de Dios, porque sabes de la santidad de Dios, porque conoces la ley de Dios y porque de eso te hace ver a ti como un gran pecador que mereces eso y mucho más. Gedeón se encontró con Dios y dijo: voy a morir. Ahora, hermanos, eso pasa. Tenemos a veces temor de que Dios nos castigue por nuestra incredulidad. Aún el hijo pródigo en la escritura reflejó este tipo de temor, ¿verdad? Cuando él volvió, dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Indignidad. Hermanos, nosotros podemos identificarnos con Gedeón porque Gedeón temió a lo que era sobrenatural. Ahora, Gedeón era todo menos cobarde, hermanos. El Señor le llama varón valiente y esforzado. Pero aún los hombres más valientes sienten temor ante lo desconocido, ante lo que es sobrenatural, ante lo misterioso, ante lo que es superior. Nosotros somos creyentes de un Dios sobrenatural. Nuestro Dios no es un monito de madera al que le celebramos una vez su santoral. Nuestro Dios no es un monito de yeso que no habla, que no reacciona, que no ve, que no escucha. Nuestro Dios no es un ídolo de madera. Nosotros creemos y conocemos a un Dios sobrenatural, al creador de todo lo que existe, al que es infinito, al que está en todo lugar, al Dios que lo ve todo, lo conoce todo, al que es eterno, al que no tiene principio ni fin, el que tiene poder absoluto sobre todas las cosas, al que es completamente santo y puro y no puede tener comunión con el pecado. Ese es el Dios que conocemos. ¿Cómo no tendremos miedo? No puede ser que alguien conozca a Dios y no sienta este temor reverencial ante Dios. El apóstol Juan, aquel discípulo de Jesús que se recostaba en la cabeza, su cabeza la ponía en el pecho de Jesús, que tenía un contacto tan cercano con Jesús. Dice en Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo no habremos de sentir temor ante la gloria de Dios? Cuando consideramos nuestra bajeza y vemos que alguna dificultad, batalla, cuando vemos a los enemigos acercarse y causarnos daño, ¿cómo no tendremos pensamientos y temores de decir: Dios me está castigando? Dios ha venido a destruirme y a matarme como pensó Gedeón. Hermanos, cuando Dios está obrando en nuestras vidas, a veces no entendemos cómo Dios obra. Cuando Dios está obrando en nuestras vidas, a veces lo primero que sentimos no es gozo, es temor. Es temor. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado y viene a encontrarse aquí con Dios y antes de sentir el gozo, lo primero que siente es: la palabra me está dando con todo. Dios está exponiendo mi pecado. Porque así es como Dios obra, hermanos. Primero la ley, decimos, y luego la gracia.
Cuando Dios quiere darnos de su paz, es muy común que primero caigamos en estos estados de angustia, porque conocemos a Dios. Sentimos su mirada sobre nosotros como un fuego abrasador, con esos ojos de fuego que describe Apocalipsis. Cuando Dios nos está llamando a hacer un cambio profundo en nuestras vidas, no va a venir a traernos y darnos palmaditas en la espalda. No, hermanos. Sufrimos experiencias donde sentimos mucho miedo. Si yo no conociera a Dios, hermanos, no tuviera temor. El temor reverente. Pero porque conozco a Dios, muchas veces temo. Otras veces sentimos el temor de ser juzgados o desechados por Dios por nuestros errores pasados. Dios ha venido ahora a causa de todos mis pecados pasados, de mis errores. Y como Gedeón pensamos y nos sentimos así. Y podemos decir, he escuchado un sermón, pero Dios no me está hablando a mí. Escuchamos las buenas noticias del Evangelio, escuchamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sus promesas, como el profeta le habló primero al pueblo. Dios les habló al pueblo primero diciéndole, yo los he ayudado y yo los voy a ayudar. Pero algunos dicen, no, Dios no me está hablando a mí. Dios no puede estarme hablando a mí. Esa palabra es para todos menos para mí. Y como decíamos en el sermón pasado, nos volvemos espectadores de la fe. Vemos cómo la fe y Dios obra en otros, pero no lo vemos en nosotros. Porque tú dices, no, esa palabra es para todos, no es para mí. Dios sabe quién soy y Él no puede estar hablándome y dándome esas promesas a mí. Hay personas que se sienten tan culpables por sus errores y pecados pasados que en la iglesia su alma tiembla. Creen que están descalificados para servir a Dios como Gedeón. Más de uno de ustedes, hermanos, me ha dicho, pastor, yo no soy digno de estar en la congregación de los santos. Y creen que son los únicos. Pero más de uno de ustedes se ha acercado a decirme exactamente lo mismo. Como pastor uno sabe, dijo, ¿cómo es posible? Y uno se da cuenta. Hermano, soy tan pecadora. Pastor, soy tan pecadora, ya no puedo ir a la iglesia porque soy tan pecadora, pastor, que yo no soy digno de estar en la iglesia. Ay, hermano, yo no sé si la mayoría, pero gran parte de esta congregación se ha acercado a mí con las mismas palabras. Pues yo mismo, hermano, me he sentido así en muchos momentos. Ahora, hermanos, eso es temor a Dios. Ese temor, hermanos, no es una señal de rechazo. Cuando ese temor viene a la vida de los creyentes, no es que Dios esté permitiendo eso para rechazarnos y decirnos, así te quedarás. No, hermano. Dios está preparándonos. Dios está preparándonos. Dios quebranta antes de sanar. Dios humilla antes de exaltar a los suyos. Esa es la manera de Dios. Podemos cuestionar sus métodos si usted quiere, pero eso no va a cambiar. Dios quebranta y humilla antes de sanar y antes de exaltar. ¿Te identificas con Gedeón en su encuentro con Dios? Que se llenó de temor, que pensó que Dios había venido a matarle. La iglesia también se identifica con Gedeón en algo más, hermanos, en la gracia que recibe. Dios ve en nosotros
lo que nosotros no vemos. Ahorita les preguntaba, tú puedes cuestionar las maneras de Dios. Hay algunas maneras de Dios que no nos gustan, pero hay otras maneras de Dios que nos benefician. Otra manera de Dios, hermano, es esta, que Él ve en nosotros lo que nosotros no vemos. Él llama valiente al que está temblando. Dios llama hijo al que se siente un bastardo indigno. Dios llama piedra viva al que se cree desechado. Así es que al acercarnos a Dios, encontramos algo más que temor. También encontramos gracia y paz. Gedeón temblaba ante Dios, se sentía indigno, se sentía débil y esperaba juicio, pero Dios le respondió con una palabra inesperada y poderosa. Versículo 23, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Así también la iglesia, nosotros que somos el pueblo redimido por Cristo, podemos experimentar exactamente lo mismo. Temor ante la santidad de Dios y consuelo en su gracia soberana. La buena noticia es que Dios no actúa conforme a lo que somos. Dios actúa conforme a su propósito eterno que está en Cristo. Su propósito es salvarnos y ayudarnos cuantas veces sean necesarias para cumplir su propósito. A pesar de ti, a pesar de mí, Dios cumplirá su propósito en mí. Pero soy débil. ¿Pero cómo harás esto, Dios? Te estás equivocando, Señor. Es otro. Yo no tengo esas cualidades. El Señor cumple su propósito a pesar de nosotros. Gedeón esperaba morir. Y los creyentes sabemos, aquellos que conocen el Evangelio, saben que claramente que sin la gracia de Dios, todos nosotros, por bueno que parezcamos y aparentemos, todos nosotros merecemos el juicio de Dios. Pero Dios le dice a su iglesia, Dios le dice a su pueblo, gracia y paz. ¿Escuchó? A la iglesia de Roma le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A Gedeón le dice, Gedeón, ten paz, no morirás. Y es lo mismo que Dios le sigue diciendo a su iglesia, a la iglesia de Corintio, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia de Éfeso, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la iglesia de Galacia, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. A la iglesia de Tesalónica, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en todo momento. A las 7 iglesias que estaban en Asia, dice Apocalipsis que el Señor les dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Así es que no tengamos dudas que a la iglesia en México, a la iglesia en Obregón, a casa de mi Padre, Dios también le dice gracia y paz. No morirán. No morirán. Ustedes que tienen un profundo deseo de tener paz, de tener tranquilidad, paz. Paz en Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Dios nos da paz. ¿Identificas con Gedeón, con este pueblo que recibe gracia? Un pueblo angustiado, devastado, entregado al pecado y a los ídolos, clama a Dios, renueva sus votos. Dios viene, se hace presente y teme
Teme a Dios, pero después de temer, Dios derrama su gracia y su paz. Ay, hermanos, ojalá y todo fuese así tan fácil, tan sencillo. Pero también nos identificamos con Gedeón en algo más, hermano. Gedeón tenía un deseo, él quería tener seguridad. Dios me ha dicho paz, pero yo quiero estar seguro. Dios nos habla a través del sermón y el pastor predicó acerca de que Dios le da paz a su pueblo. Pero yo quiero estar seguro. Gedeón quería tener seguridad acerca de eso. Y le dice en el versículo 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón duda y pide señales. La primera de ellas era una señal para estar seguro de que era Jehová el que le hablaba. Y las otras dos señales que piden era para confirmar lo que Dios le dijo que haría, como leía mi hermano ahorita en la última parte del capítulo. Hermanos, nosotros, y escuche lo que voy a decir, afortunadamente no necesitamos señales nuevas, porque nuestra paz ya está garantizada, no en un vellón que se moja o que no se moja como Gedeón. La seguridad nuestra, la paz nuestra está garantizada en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dudas si Dios tiene la voluntad de salvarnos, de ayudarnos? Ya tienes una señal. ¿Quién es esa señal? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos anuncia, Dios está por nosotros. Dios está a favor nuestro. Merecemos el juicio, merecemos morir, pero la cruz de Cristo nos dice, Dios no es nuestro enemigo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesitamos pedir nuevas señales. Dios ya nos dio la señal más grande, el sacrificio de su propio Hijo amado. Cristo es la prueba definitiva de ese deseo que Dios tiene de salvar, de ayudar a su pueblo. No temas, no morirás. ¿Y cómo lo sé, pastor? Hay una cruz vacía. Hay una cruz vacía. Hay una tumba vacía. Cristo está por nosotros. Él tiene deseo de salvar a su pueblo. Y como Gedeón, a veces sentimos, ¿verdad?, esa necesidad de saber si Dios está de nuestro lado. En los versículos del 17 al 22 está Gedeón pidiendo señales. Él pidió que el ángel de Jehová, cuando se encontró con el ángel, él le dice, espera, necesito señal, espérame aquí un momento. Y Gedeón va apresurado. Y el ángel de Jehová le dice, está bien, esperaré. Y Gedeón va y vuelve con una ofrenda. Una ofrenda que consistía, según la escritura, en un cabrito, en panes sin levadura y en una olla con el caldo de la carne. ¿Qué señal se podría hacer con esto? El ángel de Dios le pidió que la ofrenda fuera puesta sobre una roca, sobre la peña. Le pidió que mojara la carne y los panes con el jugo de la olla.
que lo mojara. Dice la Escritura que el ángel extendió su báculo que tenía en su mano y cuando lo tocó, dice la Escritura que subió fuego de la peña y consumió la ofrenda. Lo siguiente es que el ángel de Jehová desapareció de la vista de Gedeón. Gedeón se quedó solo, lleno de temor, y solo se escuchó la voz del ángel diciendo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Qué representa esto para nosotros, pastor? Hermanos, la peña representa la voluntad firme de Dios de poner una ofrenda para ser consumida. La ofrenda simboliza la paga del pecado que será consumida por el fuego que representa el juicio divino de Dios. Cristo es la ofrenda que Dios colocó sobre la peña firme de la voluntad de Dios. Porque en el decreto de Dios estaba que su Hijo sería levantado en un madero para recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Cristo es la ofrenda que fue consumida bajo el fuego de la ira de Dios. No como castigo por sus propios pecados, porque Él no conoció pecado. Él recibió el castigo como nuestro sustituto, muriendo en lugar nuestro. Esa es la señal que Dios le da a su pueblo, para que no dude que Dios está de nuestro lado, para que la iglesia, cuando esté en gran tribulación y tenga miedo y esté enfrentando momentos difíciles, como el caso de la iglesia del pueblo de los cristianos hebreos, recuerden que Dios ya nos ha dado señal de que está a nuestro lado. Pase lo que pase a nuestro alrededor, todo está bien, porque estamos en Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es gracia y paz a la iglesia, gracia y paz a su pueblo. Él nos ha dado la señal que es Cristo muriendo en nuestro lugar. Así estaba profetizado desde la antigüedad, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta es la verdad que sostiene a la iglesia y la ha sostenido por siglos. Y esta es la verdad que nos seguirá sosteniendo a cada creyente hasta que Él vuelva. A todos los creyentes que sienten dudas, que sienten temor, que sienten débiles, que se sienten indignos, esta es la verdad que nos sostiene. Él tomó nuestro lugar para darnos paz. Cristo es nuestra fuente de paz. Aun cuando todo a nuestro alrededor esté en ruinas, tenemos la señal de esta cruz vacía, de esa tumba abierta. Y todo esto, hermanos, para que como Gedeón podamos levantar un altar de adoración a Yahvé Shalom, a Jehová nuestra paz. Para que por fe nosotros, su iglesia, estemos hoy aquí levantando un altar de adoración a Cristo, nuestro Señor, quien es nuestra paz, nuestra fuente de paz y de seguridad. El Señor es paz. Tú puedes decir, en medio de tu situación, en medio de cualquier adversidad, tú puedes confesar su nombre. Cristo es mi paz. Jehová, Shalom. Jehová es mi paz. Tú puedes hacerlo. Y esta es la fe, hermanos, que vence
que persevera y que nos ayuda a vencer nuestras batallas. Con este altar de adoración que Gedeón levantó, no desaparecieron los madianitas. Escuche, Gedeón levantó un altar de adoración a Jehová Shalom, a Jehová su paz. Y nosotros hubiésemos querido que en ese instante los madianitas desaparecieran de la faz de la tierra, pero no fue así. ¿Qué fue lo que hizo entonces Dios? Dios llenó de paz su corazón para ir y pelear. Para ir y pelear. Enfrentar a sus enemigos. Hermanos, quisiéramos nosotros salir de aquí después de levantar nuestro altar de adoración a Cristo, que es nuestra paz, y salir y que todos los problemas dejaran de existir. Pero no. Venimos aquí a levantar un altar de adoración, recibimos su paz, pero salimos a vivir por fe y a vencer, porque es la fe la que vence. Es vuestra fe la que vence al mundo. Es la fe. Es la fe. ¿Les parece, hermanos, si oramos y levantamos un altar de adoración a Cristo, que es nuestra paz? Oremos, hermanos.